Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó. Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap, hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live, Instagram y YouTube. Hoy vamos a comenzar con el programa 468. ¿Cómo están, queridos compañeros? Bien. Muy bien, gracias. Un gusto de verlos. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Que es nuestro distinguido operador. Bueno, el tema de hoy es muy conocido por todos nosotros y lo vemos además como se repite en los grupos. ¿Con quién me enojo cuando me enojo? El enojo suele aparecer como una reacción inmediata. Alguien dijo algo, alguien no hizo lo que esperábamos, alguien nos ignoró, nos contradijo, nos invadió o no nos reconoció. Sin embargo, muchas veces el enojo visible es apenas la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo. Cuando nos enojamos, no siempre estamos enojados solamente con quien tenemos delante. A veces nos enojamos con una vieja herida que volvió a abrirse. O a veces con una expectativa no dicha. A veces con una necesidad que no supimos expresar. Otras con una parte nuestra que se sintió débil, dependiente, humillada o no vista. Y otras con nuestra falta de discernimiento al entregar algo sin haber elegido conscientemente a quién y cómo. El enojo puede ser una defensa de la dignidad, pero también puede ser una máscara del dolor. Puede señalar un límite necesario, pero puede esconder una antigua impotencia. Por eso la pregunta no es solamente por qué me enojo, sino con quién me enojo cuando me enojo. Bueno, abierto el tema, empecemos a compartir. Justamente hoy tengo un audio de una ex paciente que se enojó con su pareja y le dijo barbaridades, con lo cual es medio imposible volver al vínculo. Y se maldecía a sí misma porque decía, no puedo parar, es como un demonio que se salta y no tengo control sobre él. Y de verdad es un tema terrible porque es como saltamos como leche hervida, ¿no? Sin tiempo de... Bueno, me ha pasado, así que sé que no es nada lindo, pero ocurre. Sí, Lili. Perdón que levanto la mano física porque la otra hoy no la encuentro con este nuevo cambio de dispositivo. Bueno, yo lo que puedo decir es que a mí me costó muchísimo aprender primero a reconocerme enojada.
porque fue algo que fue muy reprimido, todo lo que eran las manifestaciones cuando éramos chicos, me acuerdo por la educación que tuvimos, todo. Yo creo que mi naturaleza era bastante explosiva, después me pusieron en un molde, durante muchos años me adapté a eso, y cuando pude sacar el corcho de esta botella, a mí me apareció en 2001, por ejemplo, un personaje que yo no podía creer lo que estaba haciendo y diciendo, como hemos visto en los bancos, todo ese tipo de cosas. Y a la vez me daba placer, porque yo decía, al fin, digo, todo esto que se puede decir. Hasta me he reído una vez en un banco después de haber hecho una pataleta de esas terribles. Y bueno, ahora tengo que encontrar el camino del medio. Todavía no lo encuentro, ya hace 20 y pico de años, de 2001. Entonces, cuando me está costando regular esos arranques, medir la reacción. Yo soy bastante pacífica, pero como decías vos y como dice todo el texto del programa, hay cosas que me sacan, y eso es lo que me hace, lo que tengo que trabajar, qué es lo que me saca, y me saca muchas cosas. Es importante esto que decís, porque las cosas que nos sacan son nuestras, no las de los demás. Los otros son los disparadores de una cosa nuestra que nos saca. No, una herida, una humillación, lo que sea, pero es nuestro. Sí. Sí, tal cual. Y que generalmente tiene correlato con algo que uno no hace con uno mismo. A mí me saca mucho la falta de respeto. De respeto, ponerle profesional, cuando alguien viene y me dice, no, lo conectamos al, qué sé yo, una cosa que es un disparate, que es como dicen el narcisismo de la ignorancia, Sí. me ofende, pero es mi ego que se ofende, ¿no? En vez de que no me resbale, no me pasa, me pasa con un montón me molesta que me demanden mucho, que me persigan, bueno, hay muchas cosas que me molestan, tengo una larga lista, y que me enojan. No, ¿a quién no? Mónica. Yo pasé por todas. Era una chica muy callada, de chica, asmática. En la adolescencia en la pubertad ya, fue terrible. Era muy contestataria, muy rebelde, y todo me daba bronca. Yo lo que descubría que a mí me exacerbaban las injusticias. Yo por una injusticia era capaz de romper todo, y realmente esto después me acompañó en la adultez y hasta hace no mucho tiempo. Ahora ya me doy cuenta que es otra cosa, ya sé que me toca heridas de la infancia, me toca heridas de abandono, heridas de tantas injusticias que uno ha tenido en la vida, ¿no? Y también cuando uno se pelea con Dios, por ejemplo, se enoja con Dios, en realidad se está enojando con el Padre que tuvimos. Entonces esto también ayuda, pero es un trabajo no poner ira en lugar de poner ecuanimidad o poner armonía, ¿no? Yo pensaba en una época, creo que lo escribí, sí, que ser feliz es un trabajo forzado. Para ser desgraciado te tiras en un rincón y te pones a llorar y alcanza. Pero para ser feliz hay que manejar tantos violines de esos que el cableado interno, ¿no? Sí, tal cual. ¿Puedo decir algo? Enorme, justo. Sí, dale, enorme. Sí. Yo en lo que tengo de vida no me he enojado así, no me he peleado con nadie. No expreso mi sentir de enojo. Me lo trago, lo proceso. Cuando estoy sola, ahí puedo hablar y decir cualquier cosa que no me conocerían. O sea que me desahogo
en soledad. Bueno, Y también lo que me ayuda es escribir. Bueno, claro. Toda la bronca, toda la bronca. Y cuando termino, ¡ay, qué alivio! sí, Porque, no sé, será por esto de que siempre tuve que ser la nena buena, la que no se enojaba, la que siempre con una sonrisa, pero sí hay cosas que me enojan. Y las injusticias hacia otro me enojan mucho. Pero me doy cuenta que hay injusticias que están fuera de mi control, que yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, tengo que usar mucho mi mente y mi corazón para serenarme y no demostrar lo que verdaderamente siento. sos ariana, así que la belicosidad tiene que estar presente de algún modo. Sí. Bueno, gracias, Normi. Maisa. Gracias. Yo últimamente estuve notando algo dentro de mí, me llamó a preguntarme, ¿qué hablaba de mí tener un enojo sostenido durante tantos años con la misma persona y por lo mismo? En un momento me pude, yo creo que esto es producto del trabajo que hacemos, ¿no? Interior, digo, en un momento me vi quejándome por lo mismo, casi de manera automática, con los mismos argumentos, todo igual. Y entonces dije, no puede ser que yo me esté quejando de lo mismo, que tenga el mismo enojo desde hace tanto tiempo que no resuelva, porque yo siento que ese enojo es inacción también. O puede ser sometimiento, puede ser quedarme en la herida, bueno, puede ser muchas cosas, pero lo que seguro no es resolución. Sí, claro. ¿No? O sea, me doy cuenta que cuando me quedo ahí enojada, no estoy produciendo en realidad nada nuevo. Es como que estoy revolviendo la herida y lo que supura, pero no estoy resolviendo. Eso no quiere decir que la solución de todo esté en mis manos. No me refiero a eso, sino Sí. a como por lo menos plantearme un camino diferente. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Entonces, cuando me pregunté eso, también me respondí que me parece que estoy más enojada conmigo que con el otro. Tal vez por inconscientemente quedarme dando vueltas, ¿no? Siguiendo mi propia, como el perro, ¿no? Que se sigue la cola. Sí. Bueno, eso es lo que estuve como pensando hace poco. Y lo que decís es realmente importante. El enojo que no resuelve es el enojo que no se tramita. Tramitar el enojo es expresarlo sin ira, con convicción y respeto. Y para poder hacer eso, hemos tenido que trabajar muchísimos años en domar al potro. Yo siempre lo digo, a mí en alguna oportunidad se me escapa así la ira, pero es rarísimo porque en general lo tengo bajo control, digamos, conociendo que es un aspecto reactivo que, como decía Mónica, yo también fui una justiciera en toda mi adolescencia. Quería ser yo el orden, ¿no? Y esto tampoco es posible. Así que, bueno, Miguel. Sí, yo entiendo el enojo como un aviso, ¿no? Es como anterior, es la antesala de la ira. Y también como buen ariano, esto me resulta muy, muy, muy a la mano, me queda tanto el enojo como la ira. En algún momento era mucho más iracundo, y esto lo que surge esta pregunta, ¿no? ¿Con quién me enojo cuando me enojo? Sin ninguna duda es como la frustración, ¿no? El enojo hacia mí por la frustración de no poder hacer algo como yo quiero. Pero digamos, en mi camino personal, profundizando un poco más, a mí tanto el enojo, más que el enojo, la ira, ¿no? Yo el enojo lo entiendo como, de verdad, algo sano porque es una emoción que
marca un límite. Enojarme es lo más sano que me puede pasar. Guardarme el enojo, de hecho la ira es enojo acumulado, ¿no? Acumular enojo termina en ira. Podríamos decir que el enojo... Volcán. Claro. El enojo tiene un quantum de energía tan importante que se termina transformando en ira. Esto es muy plutoniano, ¿no? Y después la única forma de poder salir esa energía es explotando. Entonces, para mí, esto que decía, ¿no? Que me resulta muy, muy a la mano, las herramientas son las preguntas, sin ninguna duda, ¿no? ¿Qué es lo que me enoja? En un curso de milagros dice, ¿no? Nunca estoy enojado por la causa que creo, pienso, ¿no? Es el cúmulo lo que nos complica, no es el enojo. El enojo está casi como podría decir, dedito para arriba, buenísimo que aparezca el enojo, porque hay algo que no está bien. El enojo está marcando un límite. Y esos son mis reflexiones por ahora. Si les parece, tengo 3 mensajes. Sí, claro. Esperen que este celu, ahí está. Me enoja este celu. Bueno, el primer mensaje es uno de alguien que nos escuchó, que escuchó el programa de radio, que le gustó, se llama Erika Zuleta, y dice, hermoso fue el programa que escuché, gracias colaboradores de Fundapap. Y el de hoy arrancamos con Carlos Quispe, que nos saluda. Hola, buenas tardes a todo el equipo. Qué bendición poder escucharlos. Silvia Contino, que también nos saluda. Y Carlos Quispe dice algo del 4º paso. No acallamos ni reprimimos nuestro enojo, ni resentimientos. Nuestros sentimientos pueden haberse esperado mucho tiempo. El propósito de este proceso es sacar a la luz nuestros sentires más arraigados, de manera que los podamos percibir y terminar con ellos. En este 4º paso, quizá queramos abarcar todas las áreas problemáticas de nuestra vida: ira, resentimiento, temor, sexo y dinero, revisando cada área a fondo y con una actitud de autoaceptación, no de vergüenza. Suelo enojarme cuando manejo, lo reconozco y me contengo pensando en otra cosa que voy en contra de mí mismo. Ese fue el mensaje de Carlos Quispe, extenso. Y un saludo de Samantha Volpi. Bueno, gracias a todos. Mónica. Sí, tomando esto que decía Miguel, que el enojo es bueno, hay muchos que no se enojan por temor a la violencia, pero se hace una violencia contra uno, ¿sí? El tragarse el enojo, y después se transforma en ira, que es explota como un volcán en cualquier momento. Claro. Y es bueno. ¿Por qué es bueno el enojo? Porque poder hablarlo es lo más importante, porque discrimina. Si yo estoy con alguien pecoteado, no sé, no sabemos quién es quién, el enojo discrimina, o sea, hace que uno tome una postura de afuera y pueda sentir un sentimiento válido, ¿no? Bueno, después el exasperarse por injusticias, o esto que dijiste del curso de milagros, si nunca estás enojado por la causa que crees, si no estás enojado por otras causas que quedó la herida, pero no viene a la conciencia cuáles son las causas, ¿no? Tal cual. Que por ahí hay alguien de afuera que con su aporte movilizó esas causas internas y explotamos ahí, ¿no? Sí, tal cual. May. Sí, yo pensaba, ¿no? Lo primero que aprendí sobre el enojo es que, como toda emoción humana, tengo que aprender a transitarla, a transitar el enojo, que no es malo el enojo para nada. Claro. Para eso me sirvió mucho las clases que tomé con el doctor Norberto Levi, que están en YouTube, sobre distintas emociones. Bueno, muy, muy lindo. Perdón, vos sabés que estuvo invitada en la radio Graciela Figueroa, sí. Hablando de enojo, justamente hace 2 años. Sí, la escuché, me había olvidado de ese programa. Sí, yo también tomaba
consulta con ella y todo. Hermoso equipo también. Y ahora estoy descubriendo otra cosa, ¿no? Cuando entré al grupo de Fundapap, descubrí que detrás del enojo yo tenía un profundo dolor, que muchas veces el enojo esconde un profundo dolor. Y ahora estoy aprendiendo otra cosa más, que es que cuando me pongo reactiva, obviamente tiene que ver con una herida vieja, muchas veces, ¿no? Esto que Krishnananda en su libro explica también, nos relacionamos con un otro y primero es todo color de rosas hasta que empezamos a tocarnos la herida del otro sin querer y entonces un simple no o una simple, no sé, un simple no llamado, el otro lo entiende como, bueno. Entonces, en el texto que preparaste para hoy dice que el enojo muchas veces nos dice que aquí hay algo que duele, que aquí hay un límite que no fue respetado o una necesidad que necesita vos, y que también a veces nos dice, aquí hay una herida mía que todavía espera reparación. Uf. Entonces, después me pasa otra cosa, cuando advierto que caí ahí, me lleno de culpa, y ahora estoy aprendiendo. Por eso me sonreía mientras hablaban ustedes recién, porque estoy aprendiendo a mirarme con mayor ternura y a entender que yo no soy mi dificultad o mi enfermedad emocional o mi codependencia. Yo soy mucho más que eso. De la misma manera que la discapacidad no define al ser o a la persona, a mí tampoco me define mi codependencia. Y que yo estoy haciendo lo mejor que puedo con eso que traigo, pero que agradezco porque me trajo acá también. Eso quería compartir. Gracias, Mike, porque esta reflexión creo que resonamos todos con eso. Todos hemos tenido esa vivencia, ¿no? Y darnos cuenta de que somos tan vulnerables todos y que cuando nos hemos enojado, hemos dejado de ser compasivos con el otro. Y esto también es interesante porque nos sentíamos con todo derecho de insultar a quien nos hirió sin pensar que en la respuesta estamos hiriendo de un modo terrible, que es lo que yo siempre digo. Mientras creí que era una libélula, he lastimado sin parar. El día que me di cuenta de mi violencia, y que yo, claro, no era inicialmente violenta, pero no me toques, porque saltaba con lo peor. Exacto. El poder reconocer eso, que es intensidad, y que la intensidad, si me domina, pierdo mi ser, se me lleva puesta. Como dice el cuarto camino, la ira es la energía del crimen. Si uno la deja salir, puede matar. Tranquilamente. Exactamente. Así que bueno. A mí me han dado ganas, así que tranquilamente. Pero claro que sí. Nuestra tarea en la recuperación es asumir todos nuestros aspectos distintos de nuestro ser y darles a cada uno un espacio para que no tomen la banca, ¿no? Es como ordenar la orquesta interior. Yo siempre digo que somos una bolsa de gatos, ¿no? Un montón de yoes que quieren el estrellato y poder hacer que cada uno se exprese y tenga su tiempo de exposición tranquilo, reconocido, hace que no hierva la sangre, ¿no? Sí. Normi. Sí, mira, yo quería leer algo que vos escribiste para el programa de hoy, donde hay algo donde me siento identificada con lo que hablé antes, ¿no? Y lo voy a leer porque no tiene desperdicio. En la codependencia, el enojo suele estar muy reprimido. La persona codependiente muchas veces aprendió a agradar, cuidar, sostener, complacer y anticiparse al deseo ajeno. Esa soy yo, ¿no? Pero mientras dice no importa, algo muy adentro va acumulando dolor.
después aparece el enojo, a veces disfrazado de cansancio, de reproche, de victimismo o de explosión. La persona se enoja porque dio demasiado, pero también porque no supo detenerse. Se enoja porque el otro no agradeció, pero también porque ella dio esperando ser elegida, valorada o necesitada. Por eso, en recuperación, que es lo que vos hablabas recién de la recuperación, el enojo puede ser un signo de despertar. Es la energía que empieza a decir, yo también existo, pero necesita ser educado por la conciencia para no convertirse en venganza ni en reclamo permanente. Me encantó esto que agregaste al programa, Inés. Porque está excelente. Claro. Excelente. Sí. Antes, Miguel, del límite, ¿no? El yo existo es reconocerme con todo lo que se mueve en mí. Mónica. Sí, yo pensaba en esto de lo que decía, lo que escribiste, digamos, ¿no? O sea, que la persona se da tanto, pero que no, por más que justifique, no se tapa, se va horadando la piedra, ¿no? Y cuando salta muy mal, y dice muchas cosas horribles que en realidad puede ser que sean que tengan razón, pero que no van a mejorar el vínculo, lo van a lesionar. Y yo pensaba cuando era más adolescente, más después de los 20 años, pensaba que cuando uno puede hablar y decir que está enojado, las cosas cambian. Pero decir que está enojado, no decir estoy enojado porque mirá, esto que pasó me dolió, sino decir estoy enojado porque no. Y la verdad que era peor. Y en esa época yo me acuerdo que teníamos en los grupos de militancia que decía hay que ser auténtico. O sea, vos te molestó decir lo que tenés que decir. No importa lo que le pase al otro. Y entonces todo el mundo estaba diciéndose cosas horribles, enojado, y la verdad que no servía para nada. Y a mí me ha pasado de que yo me puedo enojar así fuertemente y después me quedo muy mal. Claro. Me quedo muy mal, porque no es solamente por la culpa, sino por la violencia. Así es. La violencia. La violencia. También sí. quería decir que a veces la bronca oculta el miedo. Sí. Oculta el miedo. Sí, claro. Las personas violentas que uno ve por la calle tienen mucho miedo, pero no son conscientes de eso. Bueno, Es cierto. yo mato a un bicho porque le tengo miedo. Claro. Seguro. Un insecto. Así que, claro, tal cual. Y esto que vos decías de la crueldad en la manifestación de lo que uno siente, en el trabajo espiritual se dice que la sinceridad sin compasión es un arma mortal. Es un arma mortal, Claro. es para herir al otro. Exactamente. Miguel. Sí, me parece muy interesante como herramienta revisar, cada uno va a ver desde su lugar, ¿no? De dónde viene el enojo que se puede transformar en ira. En mi caso, como lo decía antes, mi papá era muy iracundo y, bueno, en mis reacciones, que en algún momento, el enojo se termina haciendo máscara en algún momento, ¿no? Claro. Porque en algún momento el enojo, que es como esa fuerza que parece una fuerza vital, ¿no? Alguien que tiene carácter, uno dice, el que se enoja fácilmente, me dice, ¿qué carácter que tiene? Este es bueno para mandar, este es bueno para dirigir, este nos tiene cabrón. este nos debería guiar. Sí, porque uno no se imagina que nos guíe uno que es trémulo, viste, que es indeciso. En cambio, el que se enoja te canta todo lo que tiene que cantar, entonces, bueno, este tiene carácter. Una confusión, por supuesto, ¿no? Pero yo he descubierto en lo mío, en lo personal, que eso me acercaba a mi papá, por ejemplo, ¿no? Tener esas características, mira, me parezco a mi papá con esto. Que en algún momento, obviamente, que inconscientemente lo replicaba y después con el tiempo no me hacía ninguna gracia, digo, pero esto
Esta reacción no es mía. Yo no tengo por qué reaccionar de esta forma. Sí, Entonces tal cual. pude empezar a accionar de otra manera. Es decir, esto no es mío. Pero también como ser humano, me pasan esas cosas, puedo entrar en enojo, puedo entrar en ira, pero también puedo entrar en puedo ecualizarlo y puedo entrar en templanza, en bondad, en admiración, en otras emociones que no es para compensar, son lugares a los que me interesan. Esos lugares sí que me interesan, ¿no? Tengo un par de mensajitos, ¿les parece? Dale. Sí, Esperen que ya saben cómo es esto. Y acá está. Uno de María Luján, que nos está viendo en vivo, dice: vivo en ira con todo el mundo porque me parece injusto y malo todo. Hoy me di cuenta que la ira es hacia otra cosa y la paso hacia mí. Me estoy maltratando. No sé cómo hacer con esa herida. Bueno, ya eso Y es muy importante. sí, Esta reflexión es súper un gran importante. paso. como decíamos un poco todos, ¿no? Al principio, son las primeras herramientas, ¿no? El poner conciencia es poner luz, ¿no? La conciencia es Por poner luz en supuesto. el lugar. Poner luz. Y si uno ya puede estar viendo y poder diferenciar esto de, si puedo diferenciar el enojo de la ira, si puedo ver que el enojo me está avisando algo, me está poniendo un límite hacia algunas situaciones, es como sanador. Samantha Volpi dice: me enojo con el otro cuando siento que poner el límite me cuesta. Me es difícil expresar lo que necesito por miedo al abandono. Y cuando pongo el límite, Claro. lo hago con reacción. Sí, tal cual. Cecilia dice: excelente lo que leyó Normita, siento lo mismo, me pasó muchas veces. Hoy, gracias al grupo, ando con mucho cuidado dando de mí, esperen, con mucho cuidado dando de mí, protegiéndome y respetándome, sabiendo que no debo dar más de lo que puedo, sabiendo observar las situaciones. Federico desde Córdoba nos dice: el enojo crónico enferma el cuerpo. Saludos. Uf, Gracias, Federico. Totalmente. gracias a todos. Sí, Tengo uno más, ¿sí? sí, Pues dale. bien. Samantha Volpi tiene un último mensaje aquí que dice: reflexionando, me surge que si uno se conoce y sabe cómo y cuándo poner el límite, el enojo no aparece, no tiene lugar, porque no hace falta la reacción iracunda para manifestar esto sí y esto no. Sí, me parece que el enojo puede mostrar la necesidad del límite. Lo que no es necesario es la reacción, Ujú. pero el sentir el enojo puede ser sanador. Lili, Quiero agregar algo a esto antes que se pase. Pero también reconocer que el enojo no va a desaparecer de la misma manera que no va a desaparecer el ego. claro, Una idea que desaparezca el ego es una idea del ego. tal cual, tal cual. El enojo va a aparecer y, como decíamos antes, es un buen síntoma. El tema es cómo lo gestiono. Si yo me enojo con el enojo, no dejo que surja, entonces lo reprimo. Sí, totalmente, totalmente. Y Lili, que estás haciendo señas como el penado 14. La misma sintonía, lo que yo quería decir es que no tengamos miedo del enojo, porque el enojo es necesario, porque si no viviríamos sin ningún límite, ni porque el enojo aparece cuando creo que estoy poniendo un límite por algo que me ofende o me mortifica de afuera, pero el límite primero es adentro. Si yo dejo que cualquier cosa suceda y no me enojo, me estoy dañando. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces he estado muy enojada, como si fuera una elección, porque decía, es preferible que me enoje con este tipo a que esté triste, ponele en penas no relaciones, muchas veces me enojo, pero en realidad hay una tristeza muy profunda.
Y otra cosa que aparece mucho en los enojos, y que por lo menos yo lo he visto en mi círculo, es todos esos niñitos heridos que somos, con todas esas frustraciones de no haber sido oídos, de no haber sido respetados, de no haber sido cuidados, queriendo que se nos dé todo eso que se nos debe, de las peores maneras. La verdad que de las peores maneras. Para mí el enojo no hay que regularlo, lo que hay que regular, como decían, es la reacción. Darse el tiempo, ese de contar hasta 10, que me cuesta tanto, yo tendría que contar hasta 100. Darle la inmediatez de la respuesta, porque todo lo demás es para pensarlo con uno y con otros. Y hay gente que por algunas cuestiones, que yo no sé si son energéticas o químicas, con las cuales se producen situaciones de escozores y de... Bueno, hay que cuidarse también de eso, porque no, por ahí no hay intenciones, pero hay cosas que suceden que pasan químicamente entre las personas. Hay gente de la que hay que cuidarse también. Como distancia, como la distancia óptima, el límite sanador. Cuando alguien es corrosivo con su energía, por más que sea una buena persona, poco y a distancia. Sí. May. Sí, cortito. También, como no tiene desperdicio, quisiera leer un fragmento que nos trae un poquito de luz sobre todo esto que estamos diciendo. El enojo sano no busca destruir al otro, busca proteger algo verdadero. Un enojo consciente puede decir, esto no lo acepto, esto me duele, esto necesito hablarlo, hasta acá puedo, esto no corresponde, o ya no quiero seguir funcionando de esta manera. Cuando el enojo madura, deja de ser explosión y se convierte en límite, deja de ser ataque y se vuelve claridad. Deja de buscar culpables y empieza a construir responsabilidad. Sí, muy bueno, buenísimo. Hermoso, Inés. Sí, se me adelantó Maisa, pero yo iba a leer esta última frasecita de cuando el enojo madura, porque me encantó. Deja de ser explosión y se convierte en límite, que es lo que vos también estabas hablando de los límites sanadores, ¿no? Y deja de ser ataque y se vuelve claridad. Es toda una transformación que uno tiene que hacer. Una transformación del sentimiento. Claro, para tener una vida más linda, una vida sin ese rencor, sin ese odio, ¿no? Una vida más feliz. Más apacible. Eso mismo. Uf. No me salía la palabra, ahí dijiste, más apacible, más tranquila. Trabajada de eso. Sí, tal cual. Mónica. Cuando yo trabajaba con oncológicos, se veía la personalidad del oncológico, más allá de ser codependiente, de cómo reprimía su enojo, cómo reprimía su bronca. Y no todo es así, ojo, es una posición que se tiene como otras. Y si nos ponemos a pensar, el cáncer es un montón de células que se vuelven locas y destruyen. O sea, ¿qué haría lo que hace la ira, no? Se multiplica. Exacto, más allá de que hay causas genéticas, causas ambientales, causas psicológicas, pero también como para tener en cuenta que más allá del cáncer también hay otras enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con el no haber podido quejarse, no haber podido enojarse. La depresión, por ejemplo. La depresión. Y la depresión es bronca. Cuando uno empieza a desarmarla, es bronca. Es bronca. Es bronca puesta en uno mismo. Claro. Sí, gracias. Miguel. Gracias, Mónica, por lo que traes. Sí, también desde una mirada sobre esto de la depresión, ¿no? No cumplir los deseos propios nos llevan al sacrificio.
Si yo no cumplo mis deseos, me termino sacrificando en el nombre de otros, en el nombre de lo que sea, y la termino pasando mal, así es, la termino pasando mal. Y ahí comienza la depresión, ¿no? Y yo voy a hacer, esto es una moneda muy corriente para la codependencia, ¿no? Yo voy a hacer todo lo imposible para cumplir el deseo de otro, que lo voy a transformar en un sacrificio para mí, porque voy a dejar mi deseo de lado. Esto es tan simple, esto es tan simple, pero tan difícil de hacer, ¿no? Sobre todo, esto es como si fuera una fórmula, ¿no? Que uno lo ve y dice, que mira qué fácil. No es fácil, no es fácil para nada. Pero también lo bueno es que no es imposible. Tengo dos mensajes. Dale. Uno de Carlos Quipes que da para retrucarlo, no para retrucarlo, para aportar. Carlos Quipes dice, vivir con enojo por todo tampoco es sano. A lo que yo agrego, si uno vive con enojo por todo, se convierte en un cabrón. Está todo el día carajeando, ¿no? Diciendo, oh, insoportable, pará un poco, viejo. Insoportable. Insoportable, que el colectivo no viene, que no tengo cambio, que la máquina no funciona, que está lloviendo, que hace calor, que hace frío. Claro, claro. Todo eso le pasa. Ahí está. Eso ya no es enojo, es queja. Y está bueno diferenciarlo, ¿no? Yo no es que me enojo por todo, pero yo me quejo por todo, que no es lo mismo. No, y es adictiva la queja, es adictiva. Absolutamente. La queja, ¿eh? Y pegajosa, no te la Total. Hay que hacerse un baño de teflón. Hay que hacerse un baño. Daniel Vallejo comparte con nosotros. La ira es un pecado capital que conforma al ego. Contrario a la virtud, teoría del ego de Bourdieu. Para mejorar el estado de ánimo se debe tener una vida más virtuosa. Me gusta, ¿eh? Ahora, hay que llegar ahí. No, tomo lo del sacrificio que dijiste, porque justo en el buñuelito de Stefano Cartavia de hoy, que es un mensaje de un monje místico, dice así: yo quiero misericordia, no sacrificios. Eso dice el Evangelio de Mateo. Isaías capítulo 1 dice: estoy harto de sus sacrificios me dan asco, quiero amor, no sacrificios, quiero misericordia, quiero amor, quiero compasión, no sacrificios. ¿Logramos entenderlo?, dice el cura. Me parece genial, porque este enojo reprimido o estas explosiones son fruto de un sistema de creencias que no nos ha respetado como seres sagrados. Y esto creo que es un momento evolutivo para revisar el modelo en el que nos inscribimos hoy en día. Todos recibimos eso, pero también era un estado de conciencia de la humanidad. Pero hoy podemos tener una apertura más amorosa, más dialogal, respetándonos, respetamos al otro. Y yo creo que este es un detalle fundamental, porque el sacrificio fue fomentado desde el sistema de creencias. Y Spinoza se basa en todo eso. Spinoza habla de la religión como hacer un baluarte del sacrificio. Sí, Valle de Lágrimas, donde había que sacrificar todo, cuando casualmente honrar la vida es honrar todo lo que tenemos, honrar los instintos, honrar los pensamientos, los deseos. Si los honramos, no hay excesos. Claro, como las monjas que se tenían que dar con el silicio. Monjas y curas y monjes. Sí, tremendo. Ay, no Esos puedo, sacrificios dan asco, como dice el texto que acabo de leer. Sí, Miguel, ¿qué decía? Ahí voy a terminar con esto y tengo un par de mensajes más, ¿no? Pero esto, por una cuestión de creencia. Hay una creencia que es que si yo cumplo mi deseo, soy un egoísta.
Claro. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y el otro queda, o sea, me acuerdo de una definición, espero decirla bien, ¿no? Que egoísta es el que hace sus cosas antes que las mías, Sí, ¿no? claro. Entonces, Como, entonces, como dice Durkheim, que cuando uno hace sus propias cosas y se ocupa de su crecimiento personal, los demás le demandan por egoísmo. Y él se pregunta, ¿quién es más egoísta? ¿El que se ocupa de sus cosas o el que le pide al otro que se ocupe de él? Impresionante esto. Son Impresionante. todo Cuántos eso, malos entendidos, ¿no? todo eso son claves, pero porque tiene que ver con creencias y cultura. Claro. Tiene que ver con creencias y cultura. Entonces, poder correrse de ahí realmente es romper un paradigma. Y un paradigma más allá de lo social, con nosotros mismos, para que después se haga social. Tengo un par de chat. María Luján dice, ¿y por qué uno no querría una vida más feliz? ¿Por qué me doy cuenta que hago y me hago daño y sin embargo no puedo ponerme un límite? Quizás el deseo de mi mamá que es lo que estoy cumpliendo, que es no ser feliz. No, yo creo que tiene más que ver con la compulsión a la repetición, como decía Freud, que la tendencia o el instinto de muerte es más fuerte que el deseo el instinto de placer, que para poder sobrevivir a la inercia y a la tendencia a repetir lo conocido, hay que hacer un esfuerzo doble. Ujú. Tenemos un mensajito más de Samantha Volpi y de Carlos Quispe. Samantha dice, hoy estoy enojada, pero de fondo sé que es porque me cuesta aceptar que tengo que dejar ir mi relación terminada. Entonces estoy resignada. La resignación me enoja. Y claro, ¿cómo no? La resignación es Ese una enojo. expresión del enojo. Ujú. Y El Carlos Quispe, programa pasado, ¿no? Sí, eso iba a decir, ¿no? Si nos resignamos o aceptamos la diferencia, ¿no? ujú. Y Carlos Quispe tiene un mensajito más que dice, hay dolor por la resignación, enojo y culpa, pero también podemos tratarnos bien al soltar. Es una posibilidad. Claro que sí, Cuando aceptamos, claro. claro, Sí. claro que sí. Bueno, nos quedamos sin preguntas y sin visualización, pero el tema da Ya para para que más. se por supuesto. Así que vamos despidiéndonos, ¿no? Muy Bueno, bien, agradecemos a la gente del chat. Bueno, Erika Zuleta la sumamos, pero fue el mensaje que ella escuchó programa grabado. Tenemos a Carlos Quispe, a Silvia Contino, Samantha Volpi, María Luján, Daniel Vallejo, Federico de Córdoba, Cecilia y por supuesto Lili. Y, Gracias por estar ahí a todos. ujú. Gracias infinitas y a Claudio por dirigir la base de nuestra manifestación. sí, exacto, gracias, Eh, Claudio. Lili, ¿querés decir vos la oración o ya la dijiste el otro día? La digo yo. Dale. Bueno, vamos a compartir la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Una fórmula impresionante. Gracias a todos. Buena semana. Buena semana para todos. Muchas gracias. Hasta el miércoles próximo. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.